Muy buenas tardes y muchísimas gracias a nuestra televisión local por acudir nuevamente a la llamada del Partido Popular en esta tarde lluviosa, en esta tarde nublada que tenemos hoy aquí en Villafranca y en la cual nos acompaña, y quisiera empezar mi intervención agradeciendo la presencia de nuestro candidato, de Andrés Lorite, nuevamente a nuestro municipio, a Villafranca de Córdoba, y nuevamente además con una cita electoral importante que tenemos el próximo 10 de noviembre. Andrés, todo el mundo aquí en Villafranca lo conoce. Yo simplemente trasladarle que para mí es un orgullo que esté aquí con nosotros nuevamente, que es un orgullo para el Partido Popular de Villafranca que nuevamente vuelvas a encabezar nuestro partido por Córdoba al Congreso de los Diputados, que eres un aval importante para nuestro partido, porque eres un conocedor de nuestra provincia y allá donde has estado siempre has defendido los intereses de todos y cada uno de los vecinos de Córdoba. Yo he tenido la suerte de compartir contigo el gobierno de la Diputación Provincial, he tenido la suerte también, aunque ya en la oposición, de ser compañero tuyo y tú como portavoz en la Diputación Provincial durante la anterior legislatura, y en esta legislatura pues tenemos la suerte, como he dicho antes, de poder volver a contar contigo como número uno y candidato al gobierno de España, del que estamos seguros de que en la próxima cita electoral del 10 de noviembre va a salir Pablo Casado como presidente del gobierno. Y como digo, el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de situar en la oposición aquel que nos ha llevado hasta el momento en el cual estamos, al que nos ha llevado nuevamente a unas elecciones generales. Y nos ha llevado a unas elecciones generales por su irresponsabilidad. Porque después de hacer una moción de censura, de hacerle la moción de censura que le hizo a Mariano Rajoy, apoyándose precisamente de los independentistas, nos vemos en la tesitura de tener que ir a otras elecciones porque no ha sido capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con ninguna formación política del arco parlamentario a nivel nacional. Y eso hay que contárselo a los vecinos, en este caso a mis vecinos de Villafranca. Solo en año y medio, pues Pedro Sánchez ha revertido la buena situación en la cual y la tendencia en la cual dejó a España el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy. Y bueno, y vuelven a aparecer sombras, como las nubes que hoy tenemos en el cielo de Villafranca, vuelven a aparecer en todo el panorama nacional. Y todos vuelven a hablar de la posibilidad de una crisis, todos vuelven a hablar de recesión, todos volvemos a hablar de inseguridad, todos volvemos a hablar de paro, todos volvemos a hablar de déficit, que son palabras que costaron muchísimo trabajo revertir con los gobiernos de Mariano Rajoy, gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los vecinos, en este caso de Villafranca, de Córdoba, de Andalucía y de toda España. Y sin embargo, hoy tenemos, y a los datos me remito porque son datos precisamente de hoy mismo, como la Comisión Europea nos está diciendo y le está diciendo al gobierno de España qué va a hacer con los 6.000 millones de déficit que tiene ahí a la vuelta de la esquina y que tiene que apretarse el cinturón para hacer un nuevo cálculo precisamente del presupuesto del gobierno de España para no generar más desempleo y más incertidumbre a nuestro país. Pero también hay un dato importante y todos lo tienen que conocer, porque cuando se habla de crisis parece que la crisis es algo que se genera global, que no tiene culpa en este caso las decisiones que se tomen por parte del gobierno de España. Pero miren ustedes, la seguridad social en España en los últimos 18 meses, en el último año y medio que ha gobernado el Partido Socialista, ha visto incrementado en el doble su cuantía que en los 8 años de gobierno del Partido Popular. Y eso dice mucho de la gestión de uno y dice mucho de la gestión de otro. A esta mala gestión solamente hay un partido que ha demostrado, ya lo demostró en el año 96 con José María Aznar, ya lo demostró en el año 2011 con Mariano Rajoy. Como digo, solamente hay un partido que ha demostrado que se puede revertir esa situación y solo ha habido un partido que ha aplicado política para situar a España en el vagón de adelante y no en el vagón de cola como nos situaron los gobiernos del Partido Socialista, y ese ha sido el gobierno del Partido Popular. Un Partido Popular que hoy mismo también hemos visto en las noticias cómo ha sido capaz de algo que no ha sido capaz el gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido ponerse de acuerdo con otras formaciones políticas para sacar adelante un presupuesto, en este caso el presupuesto de la Junta de Andalucía, apoyándose en 2 partidos políticos también, y sacando adelante el presupuesto precisamente de nuestra comunidad autónoma, el presupuesto más social, más dinero para educación, más dinero para sanidad, más dinero para dependencia, en definitiva más dinero para lo que realmente le preocupa a nuestros vecinos, en este caso de Villafranca de Córdoba.
Desde nuestro partido entendemos, y así lo hemos hablado Andrés y yo antes fuera de cámara, comprendemos perfectamente el hartazgo que tienen todos y cada uno de los ciudadanos de este país, en este caso de Córdoba, en este caso de Villafranca de Córdoba. Por eso yo voy a terminar pidiendo que el próximo 10 de noviembre dejemos de un lado esta parálisis en la que nos ha tenido sometido el Partido Socialista y Pedro Sánchez durante este último año y medio, que no ha servido absolutamente para nada, porque no se ha tomado ni una sola medida, no se ha hecho ninguna nueva ley ni ninguna reforma que haya mejorado la vida de todos y cada uno de los vecinos de mi pueblo, de Villafranca de Córdoba y por ende de toda España, y que dejemos de lado precisamente, como he dicho antes, palabras como recesión, palabras como déficit, palabras como paro, palabras como inestabilidad, y que las cambiemos por ilusión, que las cambiemos por futuro, por certeza, por certidumbre, por empleo, por más país, por unión o por seguridad, que viene de la mano, en este caso, de nuestro candidato de Andrés Lorite, y que viene de la mano, estamos seguros, totalmente seguros, el próximo 10 de noviembre, de la mano de nuestro presidente nacional, Pablo Casado, que será el presidente de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, si contamos con el apoyo de todos y cada uno de los vecinos de mi pueblo, de Villafranca de Córdoba. Por la parte que a nosotros nos toca, Andrés, y como portavoz del Grupo Popular aquí en el Ayuntamiento de Villafranca, te hablo en nombre de todo mi grupo, en nombre de las mujeres y hombres del Partido Popular de Villafranca de Córdoba, que sepas que vas a contar con todo nuestro apoyo, que vamos a trabajar muy duro de aquí al próximo 10 de noviembre para convencer a cuanta más gente mejor de que un futuro mejor para Villafranca, para Córdoba, para Andalucía y para toda España es posible, y tienen que confiar en ti, porque a ti te conocen. A otros no los conocen, porque otros no han venido ni por aquí. Tú estás harto de venir aquí, has venido a mercadillos, has venido a reuniones, has venido a cafés, como vienes hoy, a tomarte un café con los afiliados, amigos y simpatizantes de nuestro partido, y por eso te lo agradezco, no solo por la amistad que nos une, sino porque eres el mejor candidato que puede tener un partido político. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, querido amigo y compañero Agustín, de hace muchísimos años. Yo ya no sé lo que decir cuando uno hace esta presentación de mí, porque la verdad es que me siento absolutamente abrumado. Yo creo que cualquier villafranqueño se puede dar cuenta de que hay una amistad que nos une de hace mucho tiempo, y eso es lo que motiva pues esta presentación que me hace Agustín Palomares. Persona con la que he compartido, pues como él decía anteriormente, importantes labores de gobierno en la Diputación de Córdoba por el beneficio y por el bienestar de los vecinos de la provincia cordobesa, y actividad política de todo tipo, y compromiso, sensibilidad, ilusión por el futuro. En definitiva, eso es lo que hemos compartido durante muchos años y de lo que yo estoy profundamente orgulloso de haber tenido un compañero como Agustín Palomares. Y Hoy es verdad que, como él decía hace un instante, en esta tarde lluviosa, bendita tarde lluviosa, porque también la agricultura, y ahora hablaremos de la agricultura también dentro de un rato, le hace falta esa lluvia porque hemos padecido una pertinaz sequía durante este año hídrico. Durante esta tarde lluviosa, como digo, queremos hablarle al pueblo de Villafranca de unas elecciones que nadie quería, que nadie deseaba, que la sociedad española no tenía la intención en absoluto de que se produjeran unas nuevas elecciones, pero que sí que es verdad que la inoperancia de Pedro Sánchez, el tacticismo de Pedro Sánchez y el fracaso en la investidura de Pedro Sánchez, pues nos han abocado a repetir las elecciones generales. Pero yo creo que a estas alturas, de cara a estas elecciones que se van a producir en el próximo de noviembre, el próximo día 10 de noviembre, tenemos que sacar una conclusión y una enseñanza con respecto a las anteriores elecciones generales, la primera parte de estas elecciones generales, que fueron las del 28 de abril. Y es que yo hago dos conclusiones en base a dos enseñanzas. La primera es que hoy tenemos meridianamente claro, todos y cada uno de los españoles, que a Pedro Sánchez no le podemos dar ni un minuto más en la Moncloa.
que un minuto más del Partido Socialista en el poder, que un minuto más de Pedro Sánchez en el gobierno de España significará desempleo, significará entrar en una nueva crisis económica, en una nueva recesión. Yo creo que eso ya lo tenemos todo absolutamente claro debido precisamente a esos datos que Agustín hacía referencia hace un momento. Hoy con Pedro Sánchez y precisamente por ese bloqueo al que ha sometido a nuestra sociedad Pedro Sánchez y el Partido Socialista, tenemos más paro, tenemos menos cotizantes de la Seguridad Social, tenemos menos matriculación de vehículos, tenemos menos actividad industrial, tenemos en definitiva todos los índices macroeconómicos en decadencia, todos los índices económicos están mal, están peor. Es decir, hemos entrado en una inercia negativa y esto nos suena porque cada vez que ha gobernado el Partido Socialista en España hemos terminado en una crisis y generando paro. La primera vez fue con Felipe González, a principios de los años 90, en la que entramos en una brutal crisis económica al principio de los años 90 que tuvo que remediar posteriormente un gobierno del Partido Popular, un gobierno de José María Aznar que generó 4 millones de empleos en España, un gobierno que supo hacer las cosas bien para que nuestros pensionistas no perdieran poder adquisitivo, para que nuestros funcionarios pudieran cobrar la paga extra de Navidad en aquel año, un gobierno que supo reflotar la actividad económica en España y que se llamó la locomotora en Europa. España, la sociedad española en aquella década, bajo el gobierno de José María Aznar, se convirtió en la locomotora económica de Europa. Se convirtió en algo que se dio en llamar el milagro económico. Bueno, pues posteriormente vinieron nuevamente los socialistas, nuevamente nos llevaron a una crisis económica con efectos sin precedentes, capitaneado aquel gobierno por José Luis Rodríguez Zapatero y bueno, pues nos llevó al borde del rescate, algo que tuvo que recuperar el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, generando empleo, generando confianza y evitando ese rescate. Un rescate que yo quiero decirle hoy a los villafranqueños lo que hubiera supuesto, que es lo que ha supuesto en otros países del entorno europeo, como Grecia o Portugal, una reducción de las pensiones en un 20 o un 30%, por poner un ejemplo. Eso es lo que hizo el Partido Socialista, a lo que nos abocó el Partido Socialista y lo que recuperó el Partido Popular. Bien, pues hoy, y esa es la primera enseñanza, estamos nuevamente ante el precipicio. Hoy el Partido Socialista y Pedro Sánchez, en su inercia negativa, nos ha llevado otra vez al precipicio. Es decir, si sigue Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, entraremos en una nueva crisis económica, entraremos en una tercera recesión. Por tanto, yo creo que estas segundas elecciones se nos abren como una oportunidad de futuro, precisamente para evitar esa nueva crisis económica. Cada vez que ha gobernado el Partido Socialista en España, se han generado 1.500 desempleos de media al día. Cada vez que ha gobernado el Partido Popular en España se han generado 2.500 nuevos empleos diarios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre las políticas económicas de uno y las políticas económicas de otro. Esa es la ecuación. Cada vez que el Partido Socialista gobierna se genera paro. Cada vez que gobierna el Partido Popular se genera desarrollo económico y bienestar para los ciudadanos. Y hoy podemos evitar seguir en esa inercia negativa a la que nos ha abocado el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza que sacamos en relación a las anteriores elecciones generales es muy simple, y es que la división del constitucionalismo, la división del voto del centro liberal, del centro derecha en España, lo único que hace es ponerle una alfombra roja a Pedro Sánchez para que siga en la Moncloa. Lo único que hace es perpetuar las políticas del Partido Socialista
socialista en el gobierno de España. Lo vimos en abril, la división de ese entorno constitucionalista, de ese entorno del centro derecha, lo que hizo fue facilitar que Pedro Sánchez ganase las elecciones. Hoy podemos revertir esto y el Partido Popular lo intentó y lo intentó de manera fehaciente nuestro presidente Pablo Casado, ofertando al resto de fuerzas constitucionalistas aquel acuerdo que se dio en llamar España Suma. Hubo un partido, como es Ciudadanos, que no lo quiso, que lo rechazó. Y ante ese rechazo, hoy tenemos que decir que la única alternativa de gobierno a las políticas de bloqueo, a las políticas de desgobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista es el Partido Popular. Por lo cual, aquello de España Suma que no se pudo conseguir, ahora tiene que revertir en beneficio del único partido que es capaz de sacar a flote esta situación económica, del único partido que es garantía de futuro para España, del único partido que es garantía de alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez. Y ese no es otro que el Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza. A eso es a lo que invitamos, a esa unión, a esa suma en torno al Partido Popular, en torno a la única alternativa posible, viable y solvente que hoy se presenta para el futuro de España. Aquí hay dos opciones: o el Partido Popular gobierna, o si siguen los mismos iremos a una crisis económica para la destrucción y estaremos en una destrucción de empleo, en una destrucción de bienestar social y en definitiva una ralentización del desarrollo económico. Pero es que España además se sitúa al borde de otros retos fundamentales para nuestra tierra. Y tenemos retos fundamentales. Y hace un momento me refería a que estamos afortunadamente en una tarde lluviosa y me refería al sector agrícola de la provincia de Córdoba, que es el principal motor de nuestra economía, de la economía de nuestra provincia y también de Villafranca. Y creo que tenemos retos fundamentales como es la negociación de la política agraria común, la negociación de la PAC en el seno de la Unión Europea. Y para eso necesitamos un gobierno solvente, un gobierno que defienda los intereses de nuestros productores, que defiendan los intereses de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que defienda en definitiva el sector agrario de la provincia de Córdoba, como supieron hacerlo grandes ministros como fue Loyola de Palacio, como fue el gran Miguel Arias Cañete, como fue la ministra García Tejerina. Ellos supieron defender en el ámbito de la Unión Europea los intereses de los agricultores de la provincia de Córdoba y de toda España. Pero también tenemos retos de futuro en el ámbito agrario, como es resolver esa bajada incesante del precio del aceite de oliva virgen extra que estamos viviendo y que afecta de una manera clara a nuestros productores. También tenemos retos como resolver esa salida del Brexit, que va a afectar a los productos del campo, a los productos de nuestra geografía provincial, o también esos aranceles que pretende imponer la administración Trump, la administración estadounidense a productos tan nuestros, tan cordobeses, como en el mercado internacional, como son el aceite de oliva virgen extra, como son nuestros vinos, como son nuestros quesos y como son nuestros productos cárnicos. Para todo eso necesitamos un gobierno solvente, necesitamos un gobierno que defienda que hay que hacer una bajada del IRPF, una bajada en los módulos del IRPF para nuestros agricultores a consecuencia de la última sequía, cosa que se le ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez y no ha hecho. Y eso es lamentable, teniendo en cuenta que el ministro de Agricultura es diputado por Córdoba, precisamente un ministro que ni está ni se le espera en nuestra querida provincia, ni está ni se le espera con el sector agrícola y ganadero de la provincia cordobesa. Por eso digo que tenemos retos de cara al futuro, tenemos un reto industrial fundamental. Córdoba está situada en un eje extraordinariamente importante. Tanto la capital cordobesa como Villafranca tienen una situación, una ubicación perfecta para la logística que tiene que redundar en nuestra industria, que tiene que redundar en nuestra iniciativa empresarial. Esa logística tiene que ser reforzada
con la ejecución del eje ferroviario, del corredor ferroviario que venga desde Algeciras, el corredor central que nos conecte con el norte de la península ibérica y con el resto de Europa. Ese corredor atlántico, ese corredor central tiene que ser una realidad y solamente será una realidad con un gobierno del Partido Popular, con un gobierno de Pablo Casado. Pero tenemos además más retos. Por ejemplo, el reto tecnológico. Agustín fue presidente de la empresa provincial de informática y puso las bases para que en esta provincia la administración electrónica sea una realidad. Hoy tenemos datos fundamentales y determinantes con respecto a esta cuestión. En la última cumbre de Davos, que se produjo a principios del año 2019, se dijo, en su informe que emanó de dicha cumbre de Davos, se dijo que el 70% de nuestros niños, el 70% de nuestros hijos, de los escolares que están en edad de estar en la educación primaria, trabajarán o serán profesionales el día de mañana en profesiones que hoy no existen. Profesiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, con la agenda digital. Por tanto, tenemos que abanderar también ese reto. Lo mismo que tenemos que abanderar el reto de la rebaja fiscal. Tenemos que reducir el IRPF como cada vez que ha gobernado el Partido Popular ha llevado a cabo. Pero tenemos además que eliminar impuestos tan dañinos como el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones y donaciones. Tenemos que rebajar las cuotas a la seguridad social que pagan nuestros empresarios y nuestros autónomos. Tenemos, en definitiva, que hacer una reforma fiscal, como por otro lado lo está haciendo ese gobierno del Partido Popular, ese gobierno del cambio, ese gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, porque Pablo Casado le es a España lo que Juanma Moreno le es a Andalucía. En definitiva, la solución. En definitiva, lo que está haciendo Juanma Moreno es lo que queremos exportar a nivel nacional. ¿Y qué está haciendo Juanma Moreno? Eliminar las listas de espera sanitaria, resolver los problemas que hay en la educación, resolver problemas tan acuciantes como teníamos con la dependencia, donde estaban más de 10.000 cordobeses esperando a ser atendidos en materia de dependencia, donde no haya mentiras, como por ejemplo la ocultación de 500.000 de personas que estaban en la lista de espera, o como el engaño que nos hemos enterado últimamente, recientemente, de 1 millón de vacunas fantasmas, de 1 millón de andaluces que decían que habíamos sido vacunados con contra la gripe y que era mentira, que era incierto. Esos eran los datos que daba el gobierno socialista de Susana Díaz permanentemente. Un gobierno como el de Juanma Moreno, que rebaja el IRPF en su tramo autonómico, que elimina el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha sido una injusticia en nuestra tierra durante mucho tiempo. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir a los andaluces hace un año que hoy íbamos a ser la tierra de España donde más empleo se generara, donde más bienestar se generara y donde más inversores quisieran venir a invertir y a montar sus grandes empresas? ¿Quién nos lo iba a decir? Pues eso ha sido gracias a un gobierno del Partido Popular, un gobierno de Juanma Moreno. Por fin, tras 40 años de gobierno que eran punteros en todo lo malo, en todos los indicadores negativos, y que situaban a Andalucía a la cabeza de todos los indicadores negativos, Hoy Andalucía es una tierra próspera, y es una tierra próspera y que funciona con un gobierno del Partido Popular como es el de Juanma Moreno. Por tanto, yo lo que tengo que decir hoy es que Pablo Casado es la solución a España, el Partido Popular es la solución a España. Hoy nos lo han puesto muy fácil con esta repetición electoral, y la gente y los villafranqueños y los vecinos de la provincia de Córdoba y los españoles en general tenemos que hacer esa reflexión de ¿qué es lo que nos jugamos en el futuro? ¿Qué futuro queremos que tengan nuestros hijos? ¿Qué futuro queremos tener el día de mañana? ¿Queremos
ir a una crisis económica? Entiendo que no. Lo que queremos es una solución que nos lleve, que nos retorne a una senda de crecimiento, de generación de empleo y de riqueza, como está habiendo en Andalucía a nivel nacional. Y eso solamente se puede llegar con un gobierno del Partido Popular, que es la única alternativa, y con un presidente de la altura de Pablo Casado en la Moncloa.